Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia, Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. para que puedas actuar desde tu propia esquina. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Esquina Común. Nos tardamos un poquito en grabar este otro episodio que mencionamos en el episodio pasado sobre inteligencia artificial, porque es un tema que cambia mucho, es un tema que bueno, hay muchas opiniones y queríamos como prepararlo bien para poder analizarlo desde la doctrina social de la Iglesia. Hola Mariana. Hola, Coco. Pues bueno, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y qué ha pasado o sea, qué está pasando, qué ha pasado en los últimos 7 años que ha sido más este boom, sobre todo en el último 1 año y medio, 2 años, y bueno, y cómo podemos también analizarlo desde la perspectiva humana, pero sobre todo desde la perspectiva de la iglesia, ¿no? Em, Justo antes de grabar, yo estaba escuchando un podcast de unos expertos en inteligencia artificial y estaban diciendo es que ya no se ha podido regular. Normalmente hay mucho, cuando sale algo de tecnología, ¿no? Después vienen como las regulaciones, de parte de gobierno o de parte de las mismas empresas, pero esta inteligencia artificial generativa, que ahora explicamos qué significa esto, pues se ha evolucionado tan rápido que no nos ha permitido como parar y hacer como un marco regulatorio, ¿no? Solo como manera de explicación, la inteligencia artificial generativa es la que te permite como crear, la que es ella misma crea las propias ideas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial ha existido desde hace muchos años como tecnología, como, no sé, como parte del software, etcétera, Ujú. pero esta que puede interactuar con los humanos de una manera como ChatGPT, como, bueno, ahora todas las miles que hay, ¿no? Copilot, Cloud, etcétera. em, Estas, pues ya no solamente están agarrando información de Internet, que era como empezó ChatGPT, sino también están generando su propio como información. Entonces, es algo que normalmente siempre, pues, las conversaciones van un poco retrasadas. Justo el otro día estábamos platicando de que ahora estamos viendo que los gobiernos están Ujú. prohibiendo a los menores de 16 años las redes sociales, ¿no? Lo vimos en Australia primero y ahora lo estamos viendo bueno, en Irlanda y en muchos otros países que están teniendo esta conversación, cuando las redes sociales existen desde el 2000, ¿qué? Como 5, no sé, casi 20 años, ¿no? Entonces, 20 años después, estamos como dándonos cuenta de los efectos y tratando de regularizar. Entonces, esperando que no nos tome tanto tiempo, ¿no? El regularizarlo, pero sí tomando en cuenta que es algo que está evolucionando muy rápido y que tenemos que darnos cuenta de cuáles son las implicaciones y también cómo podemos actuar. Es muy curioso porque, bueno, ChatGPT, y ahora estamos investigando, y empezó en el 2022, que claro, se popularizó hace muy poco, ¿no? Sí. Pero ya desde el 2022 ya existía esto, y la iglesia, que luego de pronto pensamos que van atrasados con los temas, pero al contrario, ¿no? Creo que en este podcast hemos hablado mucho de lo mucho que la iglesia reflexiona en los temas modernos. En Mm. el 2020, que ahora más adelante en el episodio vamos a analizar pues esto que sucedió, pero en el 2020 se hizo un documento y una conferencia y una alianza con la FAO de Naciones Unidas, con IBM, con otras organizaciones tecnológicas y el Vaticano, que se llamó Rome Call for AI Ethics. Entonces era como este llamado para tener ética en inteligencia artificial. Esto fue en el 2020. Mm. Entonces, imagínate todo lo que ha No, sucedido. impresionante, sí. Sí, y eso, lo que decías ahora como de cómo la iglesia se adelanta
pues a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y yo creo que también una de las cosas que queremos de ahora de esta conversación es no, o sea, yo siento que hay millones de episodios, podcasts, artículos, Grande. todo ahora gira en torno a la inteligencia artificial. Entonces, como también, o sea, lo que queremos nosotras y porque de esto se trata este podcast es de analizar no solamente lo que está pasando en el mundo, y yo creo que en este tema en concreto es los miedos, no sé, o sea, incluso las narrativas del mundo en general, sino también como, obviamente, qué nos dice la doctrina social de la iglesia y qué principios hay detrás, pero también nosotros como usuarios, como ciudadanos, como personas que al final trabajamos, estamos en el mundo, cómo podemos o qué hacer al respecto, ¿no? Y cómo entenderlo. Que claro, que ahora empiezan a haber también más trabajos manuales, porque evidentemente la tecnología hay cosas que no puede hacer. Entonces, a Claro. mí me dio mucha curiosidad porque habían unos que explicaban que hasta la inteligencia artificial está contratando ahora personas, porque, por ejemplo, cosas que se han automatizado mucho, al final que la misma inteligencia artificial publica como ofertas laborales, como de por horas, para una, no sé, arreglar una tubería o no sé, como cosas como muy manuales Sí, que sí, obviamente no hay, o sea, una máquina no lo puede hacer, ¿no? Entonces como que también es un cambio como eso de paradigma un poco en la forma de hacer las cosas que yo creo que todavía, lo que decías al principio, estamos entendiéndolo porque es muy reciente y va muy rápido. sí, Entonces, como nuestra cabeza, y yo creo que ahí es también como lo que siempre decimos, cómo aprender a tener como una forma de mirar lo que está pasando en el mundo para entender que el mundo va muy rápido y que tenemos que ir como, tenemos que tener como ciertos criterios para poder entenderlo, ¿no? Ok, pero realmente, ¿qué dice el mundo y cómo hacia dónde vamos? ¿O en qué, cuáles son como las narrativas que se están escuchando más ahora? Porque es verdad que hay como a lo mejor varios enfoques. Uno que es más como a la economía y a la productividad que hay como del mundo con todas estas herramientas nuevas. Pero después también hay como un riesgo tecnológico y todo el tema también como a nivel geopolítico. sí. Pero más allá de esto, también hay unos miedos comunes de la sociedad que son Normal. muy nombrados, de la sociedad normal, que son muy nombrados, que sí son, por ejemplo, la pérdida de empleo, ¿no? O sea, todo lo que se está hablando o las personas que sí creen que va a haber muchos menos trabajos, como también existen las que creen que va a haber mucho más trabajo en este tema, o sea, en la tecnología al final. También hay un miedo a al control de la población em, y a la desinformación, o sea, todas las noticias que también se pueden crear a Ya no través sabes de ni qué la... es verdad. Pero también hay un miedo a una pérdida de autonomía en cuanto a las decisiones y esto Sí, también relacionadas a la salud, a la justicia o sí, al llamado riesgo existencial al final, ¿no? De los que dicen que el mundo se va a acabar. sí, sí, sí. Entonces yo Sí, sí a la creo... pérdida de vínculos también, ¿no? O sea que Exacto. eso sí está pasando ya, ¿no? O sea, eso creo que más que un miedo es un reflejo de la realidad. O sea, ya ha habido, o sea, ha habido casos de gente que se suicida, ha habido gente de casos ¿sabes? De que, o no sé, las estadísticas no las tengo en este momento, pero hay estadísticas donde te sorprendes de ver que ChatGPT, o sea, que el número uno uso, creo que el año pasado fue para ser Ujú. psicólogo, ¿no? Entonces, Sí. no solamente se reemplazan vínculos humanos a nivel de afecto, o sea, como de afecto, pero también pues, de salud mental, de que la gente te puede, o sea, de que ChatGPT o estas herramientas te dan la razón, ¿no? Y a otra persona también le dan la razón. Mm,
se está perdiendo mucha capacidad crítica. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos rascarle a nivel como individual, ¿no? Pero Sí. bueno, justo lo que mencionabas, está Sí, todo esto porque mal. yo creo que ahí hay un miedo de los límites de las propias herramientas también, ¿no? O sea, como Claro, que al final hay muchas cosas que tampoco podemos confiarle, sin duda, como al final a estas herramientas, porque son herramientas, que después vamos a comentar más de eso. Pero yo creo que también hay el mundo, y con esto último que decías, como normaliza sin reflexionar muchas cosas. Y también ahí entra el tema, por ejemplo, de datos personales, o sea, de la vida, de las personas como datos que pueden procesarse de una manera que tampoco conocemos, o también como el consentimiento que se reduce también en muchos casos a un clic que uno da, o incluso eso, como lo que decías ahora de los psicólogos como jueces, o sea, la IA como juez en decisiones de vida, ¿no? Como más importantes. Sí, que el mundo siento que reflexiona como en estas cosas, como no, es que está reemplazando vínculos, pero al mismo tiempo sí es celebrado como el trátalo como tu asistente y dale, o sea, esta información, pero entonces sí estamos haciendo, delegándole toma de decisiones muchas veces, ¿no? O sea, mm, como qué es lo que, lo que debería de ser en ciertos casos. Entonces, creo que sí hay una cierta normalización por ejemplo, o sea, ya utilizamos la tecnología y la inteligencia artificial, pero sobre todo la tecnología, sí, para decisiones diarias, ¿no? O sea, como el reloj inteligente que nos dice qué hacer mañana de ejercicio, ¿no? mm, Entonces, o sea, ya le delegamos eh, como, pues, parte de nuestro conocimiento y parte de nuestras decisiones mm, a aparatos, ¿no? Pero se está normalizando cada día más. Entonces, sí, ahora es esto de tu salud, que está bien, ¿no? O sea, pero después, poco a poco, van siendo más cosas. Entonces, sí es un miedo que es mencionado, pero no tan a profundidad, sí. ¿no? O sea, Sí, como que no, se está justo. normalizando. Y también yo creo que ahí se une, o sea, porque por ejemplo, si también vemos más allá de las herramientas como diarias a las que los utilizamos y tal cual, ya la tecnología está en todo, ¿no? Pero también como la capacidad que tiene la inteligencia artificial a nivel como del mundo, o sea, y lo vemos también como algo que se usa para las guerras y Guerra, para los sí. conflictos y para la toma de decisiones y para el control de la población en general. Sí. Entonces, yo creo que la clave aquí es entender que más allá de las herramientas que están apareciendo, que son cada día pues miles, es el cambio Que se de están paradigma. democratizando, por decirlo así, ¿no? Sí, Exacto. Pero justo, o sea, realmente lo importante es que sí estamos en un, o sea, y se habla mucho como, igual que la revolución industrial, pues ahora es una revolución, o sea, una nueva revolución tecnológica que sí va totalmente. a cambiar la forma de hacer las cosas. Y eso es lo que está pasando. Totalmente, le llegue a todos o no, ¿no? Porque justo Ujú, una de las reflexiones que estamos hablando es como, claro que hay una democratización de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, nosotras o las personas que están escuchando esto, pues no tenían acceso a un chat GPT antes y ahora sí, ¿no? sí, Pero entonces sí crea como toda revolución, o sea, sí crea más desigualdades también, ¿no? Porque hay sí, gente que todavía no tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces, y deja tú el acceso a Internet, el acceso a poder entender este tipo de tecnologías. sí, Entonces, sí se crean más, o sea, más desigualdades que hay que atender. No estamos diciendo que ya per se sea algo negativo, sino entender que es parte de la misma revolución que estamos viviendo y que justo el Papa León XIV pues cuando adoptó el ministerio, o sea, fue una de las cosas que dijo, ¿no? O sea, que estábamos viviendo una nueva revolución mm, y que era de lo que la iglesia tenía que enfocarse con mucho más detenimiento y detalle, ¿no? Claro, con todas las guerras que han pasado en el mundo, el pobre siento que no ha podido ni sacar un solo documento mm. de inteligencia artificial, Sí, pero se creo que para allá dice, va, ¿no? sí, dicen por ahí
que su primer documento oficial, y ya esto se viene hablando desde pues hace un año que fue elegido, que sí va a ser sobre este tema, pero por la importancia, y aquí volvemos como que la iglesia al final sí quiere estar como atento a lo que las personas, o sea, necesitamos, ¿no? O sea, que a lo que la iglesia misma en el mundo necesita. Em, entonces, bueno, yo creo que también aquí, por ir a lo mejor entrando más en el tema de qué dice la iglesia, y no solamente este documento que es el que queremos como mencionar más, pero también como qué ha dicho la iglesia más allá de en los últimos años em, en cuanto a valores y, o sea, más enfocado como en el fundamento, ¿no? En otras como momentos claves de cambios históricos. Total. Y yo creo que aquí también es importante lo que en el Concilio Vaticano II se dijo mucho, el poder leer los signos de los tiempos, ¿no? O sea, que al final en el mundo no se puede separar lo que pasa Sí. de, de la orientación moral al final que las personas podemos también tener en todos esos diferentes signos de los tiempos, ¿no? Que al final es estas situaciones concretas que va pasando en la historia. Sí, de la orientación a la luz del evangelio, ¿no? O sea, como Exacto. moral, pero también justo a la luz del Claro, evangelio. claro. Como, em, y la importancia de que el Vaticano también, pues, justo tenga esta guía, ¿no? Em, Ahora que, bueno, estamos grabando esto en medio de lo que acaba de pasar de los escándalos, del escándalo de Trump y JD Vance y así, y justo le sacamos un post sobre eso, pero reflexionábamos sobre esto, ¿no? O sea, como el vicepresidente decía que no, que el Vaticano que se debería de enfocar solamente en cuestiones de moralidad, lo que está pasando dentro de la iglesia, en cuestiones doctrinales, y justo habla de del poco conocimiento que existe, de que es deber de la iglesia también guiar todos los aspectos del ser humano a la luz del evangelio, ¿no? De eso se trata la doctrina social de la iglesia. Y el Papa Francisco contestó de una manera, pues que es muy, o sea, muy doctrinal, ¿no? Entonces, bueno, fuera de eso, vemos que el Vaticano sí ha tomado cartas en el asunto desde antes que cualquiera se pronunciara. Sí. Este documento que sacaron, que además fue un documento, pero también fue una serie de conferencias y fue un acuerdo que se hizo entre, como decíamos, entre la Academia Pontificia para la Vida, Microsoft, IBM, FAO, Ministerio de Innovación del Gobierno italiano. Entonces, bueno, fue para promover un enfoque ético de la inteligencia artificial. Ojo, esto fue en el 2020, o sea, esto Ujú, fue antes de este boom, ujú, pero como todo, es como todo lo que pues, al final los documentos que saca la iglesia que están basados en una constante, ¿no? Que es el evangelio, pues al ujú, final es aplicable también incluso para lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que son el documento habla de tres áreas, ¿no? O sea que o tres áreas de impacto y seis principios. Entonces, estas tres áreas de impacto son, la primera es la ética, la educación y los derechos. Entonces, en la ética, bueno, habla que obviamente está basado que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad de derecho, entonces es la importancia de que estas tecnologías estén enfocadas en ese principio, ¿no? La educación, entonces, es transformar el mundo a través de la inteligencia artificial, significa comprometerse con un futuro para las generaciones más jóvenes, pero por su bien también, ¿no? O sea, por el ujú. bien común de las generaciones. Y bueno, y en el tema de derechos, que el desarrollo de la inteligencia artificial al servicio de la humanidad debe reflejarse en regulaciones y principios que protejan a las personas, especialmente como siempre se menciona en cualquier documento de la iglesia, es especialmente a las personas más Ujú. desfavorecidos, protegiendo al medio ambiente, que esto es súper clave, ¿no? Porque también hay todo un debate en tema de medio ambiente, ¿no? Totalmente. Y a mí esto me encanta, perdón, porque el Papa Francisco en la Laudato Si habla mucho, o sea,
el Papa repitió a lo largo de toda la encíclica Laudato Si, el todo está conectado y todo está interconectado. Entonces, realmente este documento yo creo que, o sea, a mí me llama mucho la atención que no solamente o la perspectiva que pone no es solo centrado en la tecnología, sino en el bien de la humanidad y del medio ambiente, lo que decías, o sea, al final de nuestra casa común y cómo estamos todos conectados, ¿no? Y evidentemente también estas herramientas son para conectarnos. Pero como el Papa, o sea, incluso en el 2015, y él habla mucho del, como de la tecnocracia también, en la Laudato Si. O sea, ya venía como, pues, analizando la tecnología y lo que venía, hasta en el 2020 que se crea este documento, ¿no? Sí. Pero creo que eso es importante porque, o sea, más allá también como de la cultura del descarte que habla el Papa Francisco en ese mismo documento, en la encíclica Laudato Si, cómo, cómo la inteligencia artificial puede ser una nueva expresión de una cultura del descarte también. Total. Entonces, claro, todo está conectado al final, ¿no? O sea, y es importante mencionarlo. Y justo ya o sea, esto habla de los derechos, pero mencionamos que tiene seis principios Ujú, em, estos seis principios, el extracto de o sea, este documento, ¿no? Entonces, el primero es la transparencia. ujú. Entonces, o sea, lo que habla es que los sistemas deben de ser primero comprensibles para todos, o sea, en qué estás aceptando al utilizar, ¿no? Y que también las empresas, qué están utilizando, en los gobiernos, qué están, o sea, como que todo sea como de manera transparente. Em, la inclusión, habla también de la inclusión, que bueno, es Sí, al justo final lo que que tenga en hablábamos. cuenta las necesidades de todas las personas que puedan Sí, beneficiarse y que nadie quede por fuera, ¿no? exacto. Em, Que nadie quede por fuera, que todos se puedan beneficiar de esta revolución, ¿no? Ujú, Que está pasando y que justo no pase lo que, pues, claro, lo que estamos pensando que va a pasar, ¿no? Que se hagan mucho más desigualdades, desiguales las sociedades. El tercer principio es la responsabilidad, que es un poco, por como lo habla, es un poco también como rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ujú, que siempre debe de haber alguien que asuma una responsabilidad. Es decir, detrás de la inteligencia artificial y detrás de todas estas inteligencia artificial generativas o no generativas, pero siempre tiene que haber un responsable detrás, una cara mm, detrás. Porque en el momento en que dejemos, pongamos la responsabilidad en una línea gris, entonces corremos mucho peligro, porque si yo, el CEO de Anthropic o el CEO de X organización, no soy responsable de lo que está pasando por aquello que mi compañía está generando, entonces pues caemos en un limbo muy peligroso. mm. El cuarto es la imparcialidad. Entonces, que creo que esto, es que a mí me vuela la cabeza, de verdad, es porque todo esto se crea, o sea, mucho antes de los problemas que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, la Totalmente. imparcialidad, o sea, tú le preguntas, ahora se ha nivelado un poco, ¿no? Pero tú le preguntabas antes a ChatGPT sobre algún conflicto y era un poco sesgado, ¿eh? Mm, Em, no sé, lo veíamos mucho por ejemplo, con la guerra de Israel y Gaza, y bueno, había como ciertos sesgos como interesantes. Entonces, quien crea la inteligencia artificial no debería de meter, ¿no? O sea, como meter su cuchara, como decimos, ¿no? Hacia los sesgos que la gente está recibiendo y también lo estamos viendo con todas las fake news, ¿no? mm. Que nos lleva al quinto principio, que es la confiabilidad, que La entonces debe fiabilidad. ser, ¿cómo, perdón? Fiabilidad. Fiabilidad, sí, perdón. Que justo pues tiene que crear sistemas que el usuario o los usuarios puedan como fiarse de ellos, Ujú. ¿no? Sí, y aquí
un comentario, es que, claro, hoy en día es verdad que las herramientas no podemos confiar al 100% porque no es como la verdad de lo que está ahí. O sea, al Claro. final se alimentan de información que todavía no es verídica al 100% todo lo que dice. Entonces también como volver a eso que hablábamos de los miedos antes, ¿no? Entonces la importancia como de la fiabilidad, pues, Sí. de esto. O si te inventa cosas. O Claro. sea, ChatGPT ha sido, ¿no? Hasta hay todos los memes y burlas así, porque es como, o sea, yo cada vez que uso ChatGPT, o sea, te juro, le pongo, si no sabes, no me lo inventes, por favor. No, porque te inventa cosas Sí. que después le dices, oye, pero esto no era, ah, sí, tienes razón. Mm, Es como, hay hasta chistes, ¿no? De eso. Pero justo, o sea, como que ya no es un tema de, ah, estoy sacando información de internet, mm. que la información está mala, sino que la Sí, misma o generación cómo de la utilizo, información ¿no? Y sí, ya está mal. Entonces, bueno, y el último principio de este documento es el de seguridad y privacidad. Entonces, dice que estos sistemas obviamente deben de ser seguros, respetar la privacidad de los usuarios mm, y, bueno, todas las implicaciones éticas que hoy en día nos dan miedo. Estamos como, no sabemos, digo, estamos como, claro que todo Internet ya tiene nuestros datos, sí, pero de que tenga nuestros datos a que sepa tanto, hay como una línea, no sé, delgada, creo. sí. Y algo interesante también de este documento es que introduce el concepto de algorética, que es como la ética para los algoritmos. Entonces, ya entendiendo, o sea, o ya habiendo escuchado estos principios, estos 6 principios, em, al final es como realmente dónde está, pues, lo correcto detrás de todos estos algoritmos, ¿no? O sea, y cómo entonces, no solamente para quien los desarrolla, sino también para quienes los usamos. Y, y aquí hay algo que me gusta mucho de un mensaje que encontré del Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el 2024, que decía como que al final el riesgo que hay de la inteligencia artificial que seduzca como a las personas, ¿no? Como y también incluso como presentándose neutral ante diferentes cosas, pero, pero como insistiendo también en lo importante de quienes lo desarrollan para también saber comunicar em, y educar en la inteligencia artificial. O sea, como la importancia también de la educación ante pues este nuevo paradigma tecnocrático que hay, ¿no? Sí, Y aquí también hay una cosa que me gusta mucho que habla como o sea, y que la doctrina social de la iglesia también enseña hacia esa cultura digital que es cuando, o sea, como cuando perdemos también las respuestas que solamente como la inteligencia y el corazón pueden también dar. Y lo que decías tú al mm, principio o hace un rato o sea, como de esa constante, ¿no? Porque al final, y lo de los vínculos también, como cómo encontramos dentro de todo este paradigma y este cambio y estas herramientas y tal, cómo encontramos al final como lo importante, ¿no? Que al final es lo que nos enseña el Evangelio. y que el Eh, mundo, o sea, no olvidar que el mundo se ha construido con humanos que sí, utilizan el razonamiento, pero también utilizan, como dices, el corazón. mm, Entonces, la inteligencia artificial puede imitar todos los sentimientos que tú quieras. Puede imitar la empatía, la compasión, pero nunca tendrá esa capacidad que tenemos desde el corazón ujú, para también tomar decisiones, ¿no? Y el mundo justo se ha construido así, o sea, con seres humanos que de pronto pues tienen una corazonada y toman esta decisión, ¿no? Y cuántas veces nuestras mismas decisiones así las tomamos, ¿no? O sea, son como pues lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que uno cree sí, basándose en el corazón, como bien decían, el corazón conoce razones que la razón desconoce. ujú, Eh,
pero justo, o sea, como que la inteligencia artificial, o sea, hay que tener mucho cuidado de que automatizar tanto y dejarle todas las Sí, decisiones sí, a o la algo que solo confianza, es eso. capaz de imitar, ¿no? Ujú. Lo que nosotros Sí. tenemos por default. Sí, y de hecho la doctrina, el compendio de la doctrina social de la iglesia también habla como que la técnica, y esto podemos usar también en vez de técnica, pues la tecnología, la IA, o sea, al final es un bien cuando sirve a la dignidad humana Total. y que es un peligro cuando se absolutiza. Y entonces también, o sea, los algoritmos, ningún algoritmo podrá albergar como lo humano al final em, y lo que hay en las personas, que, Sí. que es el centro de todo y siempre lo repetimos, ¿no? Sí, y que es, o sea, al final siempre volvemos ¿no? O sea, como que cuando tocamos estos temas, em, después, después volvemos, la cuestión es, ajá, ¿y nosotros qué? O sea, uno qué hace, ¿no? O sea, uno, Mm, entonces, y ahora que digo, vamos hacia allá, pero sí creo importante mencionar, es como lo primero que hay que hacer es la conciencia. sí, Porque lo más grave que nos pueden hacer tanto en las tecnologías, los gobiernos, cualquier entidad, incluso a la iglesia misma hay que cuestionar cuando la conciencia se ve comprometida, ¿no? sí, Em, Ojo, o sea, justo con una conciencia moral, ¿no? Pero eso sí es un sí, principio por ejemplo, de pastoral, ¿no? O sea, de que también, pues, de la obediencia, ¿no? O sea, que se puede mm, cuestionar cuando compromete pues, cuando compromete tu conciencia recta, ¿no? Pero bueno, sí, ese es otro mm, tema al que no nos vamos a meter. Pero justo, o sea, como que lo más importante que nos pueden quitar es el nivel de reflexión, la conciencia de que esto está pasando y de que al ser parte de esto estamos alimentando esto, ¿no? sí. Y aquí un punto también importante, que esto también lo decía el Papa Francisco, que un poco lo acabas de decir, pero es la fragmentación, o sea, de los saberes o sea, y de la misma persona, como al final, como la propia tecnología puede llevarnos a la fragmentación, y estoy hablando como de la fragmentación humana, ¿no? Y puede llevarnos también a perder el sentido como de la totalidad de la persona, ¿no? Y de las relaciones que existen también entre las cosas y de el Sí. mundo. Y yo creo que entonces también ahora podemos como, ¿qué hacemos, no? O sea, que entonces podemos como usuarios, como ciudadanos y como personas al final cómo podemos actuar o cómo podemos entender lo que vendrá también o ante lo que vendrá. em, sí, cómo podemos actuar, ¿no? Que también es esa llamada al ver, juzgar y actuar. Creo que justo el estar conscientes de que esto es número uno, esto es una revolución, es una transformación que es imparable, ¿no? O sea, cada día avanza más y cada año, o sea, esta conversación va a ser obsoleta en un año, ¿no? O Ujú. sea, entonces, esto está avanzando más. Entonces, siempre tomar un paso atrás y ser conscientes de lo que está pasando, de cómo estamos utilizando nosotros y de cómo los gobiernos están también utilizando y regulando Ujú. este tema, ¿no? Eso creo que es como lo primero. También como preguntarnos de, ¿estoy usando la herramienta o me está usando la herramienta a mí? Y volvemos Total. como al tema de la dignidad, ¿sabes? Mi propia dignidad. Em, y otra cosa también es como el custodiar como la interioridad, pero también como la atención en justo el uso de estas herramientas, ¿no? Sí, prudencia. Em, sí, hay una frase también de la Gaudium Spes que es muy buena, que me encanta, que dice que el hombre supera con su interioridad al universo entero.
Entonces, como realmente, sí, nos puede servir para muchas cosas, pero yo como usuaria de herramientas, pues también saber que, y lo que estábamos diciendo arriba, que no soy, que esa herramienta no es quien me controla a mí, ¿no? Y yo creo que otro punto importante como usuario es que no, que ya lo dijimos también lo de los vínculos, que no sustituya las relaciones humanas. Sí, sí, como cuidar mucho, o sea, creo que a nivel individual, o sea, es poco lo que podemos hacer para lo que esta revolución va a conllevar, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer a nivel individual para que la tecnología no se use en guerras? Pues la verdad, o sea, no podemos dar como una respuesta, ¿no? Como tan práctica, pero sí, sí creo que, bueno, justo con lo que decíamos, como esta conciencia de que esto, o sea, cuando se desarrollan estas tipos de tecnología, normalmente las empresas, los gobiernos, o sea, no están pensando mucho como en el bien común, ¿no? O sea, están Mm, como pensando pues, primero en las utilidades, las empresas, ¿no? O sea, pues, en muchas cosas que quizá no son el bien común. Entonces, al ser usuarios de estas plataformas, uno hay que pensar en eso, o sea, como en esta conciencia, en cómo, justo lo que decías tú, Mariana, como en qué lo utilizamos, en cómo tenemos, o sea, en cómo son los vínculos, en cómo cuidamos pues nuestra persona, en cómo cuidamos nuestros vínculos, pero también en conocer los derechos digitales que ujú, existen ahí y ejercerlos, ¿no? O sea, en ver cuáles son o sea, qué está diciendo tu gobierno respecto a esto, cuáles son los derechos que tú tienes sí, y a la privacidad, a tal, y bueno, y cómo proteger esto, ¿no? Em, y creo que también, pues en mayor o menor medida, esto siempre se regula cuando las personas, pues también, pues toman conciencia de las cosas, ¿no? O sea, como no es que se vaya a autorregular así como de la noche a la mañana, pero sí que o sea, no olvidar que somos las mismas personas quienes estamos como creando esto, ¿no? O sea, sí. entonces no es nada más la persona que creó, que inventó esta plataforma. Este tipo de inteligencias también se suman de todo lo que nosotros lo alimentamos. Entonces, como cuidar a mayor o menor medida lo que ponemos ahí es muy importante y dejar que sigamos siendo cada uno el dueño de nuestra propia vida. Mm, sí, no, totalmente. Y yo creo que con eso lo dijiste ya como para, como ciudadanos también, que es un poco lo que queríamos como compartir. Y lo último, que ya también lo hemos ido diciendo un poco a lo largo del episodio, sería ya como creyentes. O sea, que también aquí, como cristianos, la fe no es solamente una fuente de criterio, sino realmente de consuelo ante también como este cambio de cómo se van a hacer las cosas en el mundo en los próximos años, ¿no? O sea, nuestra vida. Al final la ciencia, la tecnología, la técnica y todo, o sea, todo esto va a seguir desarrollándose y va a seguir siendo parte pues de todo. Entonces, cómo realmente nuestra fe ofrece como esa antropología que dice que la persona no es reducible a un dato. Y en este documento del que hablamos, o sea, otra vez como el algoritmo detrás, pero que no se trata solo de un algoritmo, ¿no? Y otra cosa aquí que queremos compartir es el discernimiento comunitario, que a mí este punto me parece espectacular, porque realmente la iglesia y como comunidad, o sea, también em, sí, que el discernimiento es un recurso que realmente tenemos em, para poder ir discerniendo juntos como cristianos, como Sociedad, católicos, sí. como iglesia, qué podemos, o sea, cómo ir leyendo ¿Hacia estos dónde signos de vamos? los tiempos. Sí, o Sí. sea, realmente esa invitación a cómo leer los signos de los tiempos juntos. Sí, y que no, Eh, y que sí se puede ir, o sea, como decía al principio, no sé, o hace rato, es como que sí podemos ir moldeando, o sea, no es sí, lo peor que podemos hacer es que
aceptar que ya el mundo decidió por nosotros, ¿no? Sí, Entonces, sí podemos ir poco a poco diciendo, bueno, como colectivo, como que primero como cristianos, los que somos cristianos, es entender lo que también la iglesia nos está guiando, ¿no? Y de ahí, pues, para toda la sociedad. sí. Y con esto también como el tema de formarnos y educarnos, Sí, más allá también de el cómo comunicamos y el cómo participamos, que aquí hay un montón de principios en verdad que, pues no solamente de este documento que hemos hablado, sino de la doctrina y de la iglesia, para poder también formar como la conciencia, ¿no? Y, o sea, la conciencia moral que requiere formación continua, pero para también identificar y no confundir la realidad pues con otra cosa, ¿no? sí, Y bueno, y yo creo que con esto, un poco por concluir. ir cerrando, yo creo que lo importante y lo que queremos es justo como que seamos conscientes de en qué punto estamos, o sea, como en este momento en concreto, y que podamos también vivirlo con libertad, pero siendo conscientes y poniendo la atención en donde, porque al final pues todos vamos a usar esto y nos va a implicar de muchas formas. em, pero sí, o sea, yo creo que también en nuestro trabajo, en nuestra dinámica del día a día, pues usar todo esto con responsabilidad, eh, Sí, mm, y participar, como tú decías antes también, de los, cuando se puede participar, y hasta el punto que tenemos, de poder pues hacer algo, pues ser responsables con ello, ¿no? sí. Pues sí, pues bueno, ahí dejamos como varios puntos y creo que con esto cerramos. Y bueno, como decíamos, es un tema que hay mucho de dónde rascarle, pero que también vamos creciendo y vamos evolucionando conforme esto va también creciendo, ¿no? Sí, Pero y regresar que siempre a la constante. exactamente. Sí, la constante, que no se nos olvide y que las decisiones al final pues tienen que seguir siendo humanas Total. y que al final pues la IA de momento como una herramienta al servicio de la sociedad, pero que sea realmente para el servicio del bien común. Va. Muy bien. Pues bueno, gracias Así que por nada, ya, escuchar hasta aquí. hasta el próximo episodio y gracias por escucharnos.